Estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 17:8. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio y allí estaba la vara de Aarón de la casa de Leví, que había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Después del juego que cayó sobre los rebeldes y de la plaga que se detuvo entre los muertos y los vivos, uno esperaría que Dios siguiera hablando con juicio. Pero el Señor abre el siguiente capítulo con una imagen tan sorprendentemente delicada. Una vara seca que en una sola noche se llena de flores y almendras, donde el pueblo había sembrado rebelión. Dios responde con vida. Y hoy abrimos dos capítulos que el plan de lectura que estamos siguiendo de Robert Murray McCheyne junta, Números 17 y Números 18, que son las lecturas que corresponden hoy. Y aquí Dios sostiene a su pueblo con un sacerdocio confirmado y una herencia que no se mide en tierras. Vamos a entender el pasaje. Después de la rebelión de Coré, el pueblo seguía inquieto. Aunque el juicio había sido contundente, Dios sabía que muchos corazones todavía dudaban. Por eso ordenó una señal pacífica. Cada tribu debía traer una vara con el nombre de su líder, y la vara de Leví llevará el nombre de Aarón. Las 12 varas se pondrían toda la noche delante del arca del testimonio, y la del hombre que el Señor había escogido retoñaría. Al amanecer, las 11 varas seguían secas, pero la vara de Aarón había retoñado. Había echado botones, flores y hasta almendras maduras. Lo que en la naturaleza toma meses, Dios lo hizo en horas. Fue un milagro, sin duda, con el que el Señor estaba confirmando el sacerdocio de Aarón ante la reciente rebelión que había sufrido el pueblo. Y hay un detalle bello en el texto. La palabra hebrea para almendro es el vigilante. El árbol que primero despierta en el invierno es el almendro. Jeremías 1 retoma esa imagen cuando Dios le dice: velo sobre mi palabra para cumplirla, o hago vigilia sobre mi palabra para cumplirla. La vara que floreció no era solo una confirmación de Aarón, sino la señal de que Dios vigila lo que ha dicho. En el capítulo 18, el Señor habla directamente con Aarón y le confirma sus responsabilidades junto con la de los otros levitas. Y al final del capítulo le dice esta frase: los levitas no recibirán tierra como heredad, porque yo soy tu porción y tu heredad entre los hijos de Israel. Dios mismo era la herencia de los suyos. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Dios confirma con vida lo que su pueblo cuestionó con muerte. Después del juicio del capítulo 16, Dios podría haber repetido fuego, pero Él escogió flores en una vara. La vara muerta que florece es esa señal de paciencia y una respuesta de gracia a un pueblo que apenas dejaba de murmurar. Y el detalle del almendro lo hace aún más claro. El árbol que vigila, el primero en despertar, el que anuncia que Dios está atento a su palabra para cumplirla. Hermano, Dios no se cansa rápido. Cuando ya hubo motivos para destruir, Él todavía busca formas de convencer. Si tú hoy estás dudando del orden que Él ha establecido, recuerda eso. Antes de la siguiente plaga viene una vara que florece. Dios prefiere convencerte que castigarte. Verdad número 2. Quejarse de los siervos legítimos de Dios es quejarse de Dios mismo. El verso 10 es de los más serios del capítulo. Dios le dice a Moisés que guarde la vara de Aarón como señal a los rebeldes y hará cesar sus quejas contra mí para que no mueran. Las quejas iban contra Aarón, pero Dios las recibe como dirigidas contra él. Cuando un líder legítimo del pueblo de Dios sufre, Dios sufre con él. Pablo lo aprendió en el camino a Damasco. Él perseguía a la iglesia y oyó la voz del cielo que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues. La herida del siervo era la herida del Señor. Pero hay algo que dijimos ayer que voy a repetirlo porque necesitamos tener cuidado con esto. Esto no nos convierte a los siervos de Dios en personas incuestionables. Aarón mismo cayó en Meriba, como lo mencionamos en su momento. Lo que esta verdad enseña es otra cosa. Cuando hay malicia y murmuración constante y oposición sistemática contra quien Dios ha puesto en su pueblo, esa amargura no se queda en el plano humano solamente, y esto es algo que hay que pensar. Eso pasa hacia arriba. El pueblo de Dios necesita aprender a hablar de sus líderes con temor de Dios, incluso cuando los corrigen. Y verdad número 3.
La vara reverdecida anuncia un sacerdote vivo y una herencia segura. La vara de Aarón terminó guardada dentro del arca, junto con la urna del maná y las tablas del pacto. 3 recordatorios visibles: el pan que Dios provee, la palabra que Dios habla y el sacerdote que Dios escoge. Pero la vara, por más milagrosa que fuera, era madera. Aarón murió y otros tomaron su lugar. El sacerdocio arónico siempre necesitaba reemplazo porque sus sacerdotes morían. Hebreos 7 lo dice. Cristo, el sacerdote, lo fue no según la ley de un mandamiento de la carne, sino según el poder de una vida indestructible. La vara muerta que floreció apunta hacia un sacerdote que pasó por la muerte y volvió con fruto que no se acaba nunca. Ahora, al cierre del capítulo 18, hay un regalo, por así decirlo. A los levitas que no recibieron tierra, Dios les dijo: yo soy tu porción y tu heredad. No tenían parcelas, pero lo tenían a Él. Hoy, todos los que estamos en Cristo somos linaje sacerdotal, dice Pedro, y nuestra herencia es la misma. No tenemos garantizadas tierras ni ausencia de problemas, pero tenemos a Dios mismo y Él es suficiente. Reflexionemos en esto. El almendro vigila el invierno y anuncia la primavera. Cristo vigila tu vida y la mía y anuncia que tu herencia ya está segura. La vara seca floreció para confirmar a Aarón, pero la cruz floreció en resurrección para confirmar a Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, aunque tu mano esté vacía de lo que el mundo llama heredad. Padre nuestro, gracias porque tu paciencia es tan grande como tu santidad. Gracias por la vara que floreció para confirmar a Aarón, pero gracias por Cristo, por el sacerdote vivo cuya vida no se acaba. Perdón cuando murmuramos como aquel pueblo. Enséñanos a hablar con temor santo de aquellos que has puesto en posiciones de liderazgo. Recuérdanos cada día que tú mismo eres nuestra herencia, lo único que nadie puede arrebatarnos. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Lecturas del plan para hoy, números 17 y 18, Salmos 55, Isaías 7 y Santiago 1. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.